Cordial saludo, Rubén, ¿cómo estás? Qué bueno que aceptaste la invitación para este webinar. Gracias, Catalina, un placer. Gracias por compartir el espacio conmigo. Se te agradece mucho. Bueno, gracias. Bueno, hoy quiero contarles que Rubén es un invitado muy especial porque en este momento hay una oportunidad única en cuanto a lo que es todas las personas que quieren hacer un crédito y construir su propia casa. Verán que esto es algo que no es muy habitual que se esté, digamos, promocionando, pero nosotros tenemos en este momento con Rubén una opción que yo creo que les va a gustar y que les abre una posibilidad a estas personas que siempre han soñado tener su casa y que quisieran construirla de acuerdo a sus propios gustos y que quisieran tener un crédito más bien tradicional y no como ese crédito tipo constructor que se lo otorgan directamente a los constructores, sino que también a una persona que sueña con hacer su casa se le puede hacer. Acá me está adelantando un poquito, pero ahorita voy a dar la palabra a Rubén para que nos cuentes un poco, Rubén, tú con quién trabajas y cuéntanos de qué trata este nuevo tipo de crédito. Bueno, Catalina, nuevamente muchas gracias. Definitivamente yo represento a Novus Home Mortgage. Somos una división de Ixonia Bank que está ubicada en Wisconsin. Eh, por esa relación que tenemos con el banco, nosotros podemos prestar en los 50 estados. O sea, este programa que te estoy hablando hoy se puede hacer en cualquier estado. Eh, También, o sea, llevo en el negocio un poquito más de 30 años, ayudando, gracias a Dios, muchas familias. Y este programa es un programa espectacular. Imagínate tú poder construir tu casa aplicando con un préstamo FHA, dando un 3,5 de inicial. ¿Ok? No, ¿Dónde existe eso? ¿No? Entonces, eso es lo que trae este programa a la mesa. Este programa puedes combinarlo con un préstamo convencional, un préstamo FHA, un préstamo de veterano. O sea, tienes diferentes opciones que puedes combinar este financiamiento. Una de las cosas muy atractivas que tiene, porque típicamente cuando la persona aplica por un préstamo de construcción, tiene que hacer dos cierres diferentes. Hace el cierre en el préstamo de construcción y ya finalmente cuando la propiedad está terminada, hace el cierre permanente y se queda con el préstamo permanente en la propiedad. Este programa es un solo cierre, un one-time close. ¿Ok? claro, ahí la gente se está ahorrando mucho dinero, porque yo tengo clientes que en solamente el cierre del crédito se pueden estar gastando entre 10 y 12 mil dólares en una propiedad de 300 mil dólares. Sí, 300 depende, todo depende obviamente del producto, el programa y todo. Este préstamo tienes inicial y tienes tus gastos de cierre como cualquier otro préstamo, ¿ok? Cuando haces ese cierre. Entonces, ¿para qué persona es este tipo de financiamiento? ¿Ok? ¿Quiénes pueden aplicar? Es muy Sí, o importante eso. sea, número uno, esto es para una persona que sí o sí tenga interés en construir su casa. Obviamente los beneficios de construir tu casa, la propiedad técnicamente te debe salir más barata construyéndola Excelente. que comprándola ya hecha, ¿no? Claro. Entonces, nosotros, este cliente es un cliente que debe estar bien calificado en sentido de ingresos y todo, porque tenemos que tomar en cuenta la deuda actual que tiene esa persona por gasto de vivienda, ¿ok? Y la deuda que va a tener con la hipoteca nueva. Claro. Y pasa que el cliente en realidad va a llevar hasta cierto punto dos deudas, entonces el cliente tiene que tener poder adquisitivo para hacerlo. Este programa no es para inversionistas, es solamente para personas que van a vivir su casa. Es súper Puede ser, importante. discúlpame, Rubén, no necesariamente primer comprador, pues, puede No ser importa que primero, sea pues, primer comprador, eso no aplica en este tiene programa. que vivir en ella, ¿Qué? tiene que vivir en esta casa o no tampoco Sí, necesariamente. sí, tiene que vivir la casa que compra. Ok, perfecto. Por eso te digo, no es para personas que quieran invertir y construir y vender. Este Perfecto. programa es exclusivamente para casa primaria, y obviamente clientes domésticos, no es para clientes extranjeros tampoco. Sí. Entonces, el programa básicamente cómo funciona, la persona puede incluso financiar el terreno
en el préstamo de construcción. ¿Ok? Un ejemplo. Excelente. Vamos a decir que el cliente vaya a aplicar con un préstamo convencional. Si va convencional, le van a pedir un mínimo de inicial de un 10%, ¿ok? Más sus gastos de cierre. Entonces ese cliente, vamos a decir que el terreno le vale $30,000 y construir la casa le vale 300, ¿ok? Entonces ese cliente va a hacer un préstamo por los 330. Ahí da su 10%, que serían $33,000, más sus gastos de cierre, vamos a decir que sean otros 10, $12,000, lo que sea. Entonces ese cliente hace su cierre y ya empieza todo. Entonces, ¿cómo se lleva esto por paso para que el cliente no se nos pierda? Número uno, lo primero es calificarse para ver si pueden calificar para esa deuda nueva, ese préstamo nuevo. Eso es uno. Número Ahí es dos, muy importante que ya sabemos, como nos dijiste ahora, que en algún momento va a estar pagando su renta o su hipoteca, si tiene hipoteca de algo mientras que se muda, más los intereses que va a empezar a pagar de ese crédito que le van a estar montando. correcto. Entonces, número dos, a la vez que ya el cliente esté calificado, tiene que identificar dónde quiere construir su casa, tiene que contratar a un general contractor independiente, o sea, el mismo cliente no puede ser su propio contratista, tiene que contratar a un contratista independiente. Ese contratista obviamente nos tiene que dar el presupuesto de construcción, nos tiene que dar todo. El presupuesto tiene que ser un presupuesto cerrado. Quiere decir que ese presupuesto no puede haber cambio monetario ninguno, de que se empieza a que se termina la propiedad, porque vamos a recordar que el cierre se hace una sola vez al comienzo. ¿Ok? Perfecto, Si de tener muy claro cuánto cuesta, como si fuera a comprar la casa. correcto. Si el estimado son $300,000, son $300,000. Perfecto. Puede venir con 300,500 después. Entonces, de la forma que funciona, los intereses que va pagando el cliente es la casa típicamente le van a dar de 6 a 8 draws, o de 6 a 8 veces que le van a dar dinero a ese contratista en las diferentes etapas de construcción. Entonces, cada vez que ese contratista recibe fondos del banco, ese cliente va pagando más interés en ese monto de dinero. Por ejemplo, si el cliente recibe el inicio inicial, que típicamente le dan un 10% del presupuesto total de construcción para empezar, y el cliente empieza a pagar en ese momento. Según esos fondos se van incrementando, el cliente más le incrementa ese pago. Y se pagan solamente intereses, no se paga nada de capital. ¿Okay? Qué bueno, eso te iba a preguntar. Solo intereses. Sí. Perfecto. Solo intereses. Entonces, en convencional funciona así. En los préstamos, por ejemplo, FHA no funciona así. En los préstamos FHA, si el costo de construir la propiedad, vamos a decir que sean 300 construir y 30 el lote, 330, y sabemos que en ese periodo de tiempo que esa propiedad va a estar en construcción, los intereses a pagar son $20,000, entonces el contrato, el cierre que va a hacer ese cliente como precio de compra es por $350. Por el precio por encima, al precio le incluyen los intereses que va a pagar ese cliente. Entonces físicamente el cliente no está pagando los intereses mensualmente, porque ya los tiene incluido en el precio que va a tener al final. ¿Okay? Perfecto, ok. Entonces algo a mencionar también que es importante es que como que esto se está construyendo en la Florida, toda propiedad que se vaya a construir en la Florida tiene que estar a 75 pies por encima del nivel del mar. ¿Ok? Perfecto. Sí, entonces eso es súper importante que estemos pendientes de eso cuando estemos identificando las áreas donde posiblemente tus clientes quieran construir. Excelente. Sabes que muchas gracias, Rubén, porque me parece que esos son unos pequeños puntos muy importantes donde el que esté interesado y tenga digamos que la disposición y que tenga, digamos que toda la parte del músculo financiero para sostener, digamos, su propia vivienda y sus intereses, que puede contar con nosotros porque le podemos ayudar. Yo como Catalina Gómez, yo les cuento que soy arquitecta, actualmente sacando mi licencia de General Contractor y con experiencia en lo que es en el campo de la construcción de viviendas nuevas, principalmente en el área de Palm Bay y en Orlando. Así que es importante que si quieren, pues cuenten con nosotros con la asesoría nuestra, porque realmente tener la casa que uno sueña muchas veces es algo que uno cree que es imposible. Lo que necesitamos es cumplir con los requerimientos y saber que es un proceso donde
vamos a tener, digamos que no es como cuando compramos una casa y no la entregan, sino que vamos a pasar por toda la etapa desde el inicio. Sin embargo, eso lo hace, digamos que muy fascinante y entretenido porque las personas pueden escoger todos los acabados de su vivienda y a la final vamos a tener el mismo crédito que si compramos una casa que ya esté, ¿cierto? Entonces esta es una buena opción. Es claro que no todas las personas aplican, es claro que es muy importante que tengan unos buenos ingresos para poder, digamos, optar por este crédito, ¿cierto, Rubén? Totalmente de acuerdo. Lamentablemente no todo el mundo va a calificar, pero lo que califica es, yo lo veo muy, muy atractivo porque puedes entrar con la misma inicial que si estuvieras comprando una casa, pero la construyes a tu gusto. Claro. Y, o sea, es una opción excelente. O sea, Excelente, excelente. Ay, Rubén, yo te agradezco mucho por toda la ayuda que nos has dado hoy y cualquier cosa. Rubén, ¿en dónde pueden encontrarte las personas que quieran tener algún contacto contigo? sí, Catalina, definitivamente, o sea, que me contacten directo, que me contacten a través de ti, ¿no? Y así podemos llegar a un comprador contento, ¿no? Perfecto, entonces quien quiera tener este crédito, acceder a este tipo de crédito, yo les doy el contacto de Rubén para que así podamos hacer una cita previa y ya con esto tener cuáles son todos los requisitos y poder avanzar con este tema. Rubén, muchas, muchas gracias por toda tu ayuda. De verdad que para nosotros es muy importante todo el respaldo que siempre nos estás dando con nuestros clientes, ya sean clientes que vienen acá o clientes internacionales. Muchas gracias, Gracias, Rubén. Catalina. Un Nos vemos en placer. la próxima. Gracias. Dale, que estés bien.